Amén, mi hermano, así. Vamos a escuchar la voz de Dios, hermano. Vamos a ver lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Dios les bendiga. Yo les voy a invitar que en esta tarde meditemos un poquito en la palabra de Dios y pues vamos a invitar que antes que esto pasen los niños a sus salones, los jóvenes también a sus salones. Y que mientras vaya conmigo abriendo su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y verso 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 19. Y me gustaría
Me gustaría que en esta tarde le pudiese decir a su hermano que está al lado, no me voy a enojar. Dígale, no me voy a enojar si Dios me habla. ¿Ya le dijo? ¿Ya le dijo? ¿Y qué le dijo? ¿Que sí se iba a enojar? Bueno. Y también que usted se diga, o también que usted diga, háblame, pero no diga, háblele al pastor. No vaya a orar y decirle, háblele al pastor. No, vamos a decirle a Dios que nos hable a todos y a cada uno de nosotros. Ya tiene su porción, por favor. Voy a leérselas y les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, y lo vamos a enlazar con el verso 19. 12, 19. Voy a leerlo yo y después les voy a pedir que ustedes lo lean y posteriormente una tercera vez lo vamos a leer todos unidos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, de modo de que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ustedes, por favor. Unidos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos, por favor. Amado Dios, Padre eterno, muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio que usted nos concede de estar en su casa. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que usted nos da en esta tarde, Padre, en el cual hemos podido adorar y bendecir su nombre, mi Dios. Muchas gracias, Señor. En esta tarde, oh Padre mío, venimos delante de su presencia para implorar, oh Dios, que usted hable a nuestras vidas. Que hable, oh Dios eterno, a la necesidad que tenemos. Que hable, oh Padre mío, a lo que hace falta en nuestras vidas. Que hace falta, oh Padre mío, Señor, en nuestros corazones. Que hable, oh Padre mío, conforme a lo que hace falta, Señor, que modele nuestro carácter, oh Padre. Permita que en esta hora, mi Dios, su palabra sea trazada, Dios eterno, con rectitud. Y yo le pido, oh Dios eterno, que sea su Santo Espíritu, Señor, moviéndose en esta tarde en nuestras vidas. Muchas gracias le doy, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Asimismo, Padre mío, en esta tarde le pido por los jóvenes del centro de rehabilitación, aquellos que se fueron, oh Dios. Yo le pido, Dios eterno, de una manera muy especial, que lo que ellos escucharon, Dios, les alcance, oh Padre mío, y que algún día en algún lugar, Padre, ellos puedan ser alcanzados por su palabra, por su presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús lo pido. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Puede sentarse, amado hermano. En esta tarde yo quisiera hablarle como si fuera una enseñanza de lo que muchas veces acontece en nuestras vidas. La última vez que me tocó estar participando en este lugar, hablamos de lo que era la iglesia. Y hablábamos que la iglesia no solamente la estructura que hay, sino la iglesia es el grupo espiritual que se reúne para alabar al Señor
y que ellos componen lo que es la iglesia universal. Y hablamos también, amado hermano, que la iglesia es de Cristo y que Cristo es quien la edifica. Y hablamos también, amado hermano, de que el Señor, tratando de ilustrarle a sus discípulos de la importancia que Pedro había dicho, una verdad bien grande, de que sobre esa verdad que había declarado Pedro, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, sobre esa verdad se edificaría su iglesia. Y que daba un pasaje que decía que las puertas del Hades o del infierno no iban a prevalecer contra ella. Y hablábamos también, amado hermano, que la iglesia no está arrinconada en un espacio y está el infierno o el Hades, amado hermano, tras ella como queriéndosela comer, sino que es al contrario. Dios le ha dado autoridad a la iglesia para ir y orar por los enfermos y que ellos sean sanados, para abrir las puertas al cautivo. Ha dado autoridad, amado hermano, aún dice su palabra, que aún si comiéramos cosa mortífera, no nos dañaría. Dios ha dado autoridad sobre esa verdad de que Jesús es el Cristo, y sobre esa se fundamenta nuestra fe. Pero quiero hablarle en esta tarde de que la iglesia tampoco está exenta de pasar por los problemas, porque ciertamente es una realidad que la iglesia o nosotros pasamos por problemas. Así que en esta tarde, hermano, yo quiero hablarle de 6 puntos que Dios utiliza por medio de los problemas para tratar con nuestras vidas. Por eso le decía hace rato, dígale a su hermano que no se enoje. Dígale a su hermano que no se moleste. Yo siempre he dicho que cuando yo le oro a Dios por el mensaje, le estoy pidiendo a Dios que hable a mi vida. Así que en esta tarde, hermano, yo quisiera que estudiáramos esta herramienta que Dios ha dejado para que Él logre aquello para lo cual usted y yo fuimos llamados. Y esa herramienta se llaman los problemas. Algunas veces la voluntad de Dios para nuestras vidas, amado hermano, es que pasemos por problemas, que pasemos a veces por sufrimientos, que pasemos a veces por periodos de tribulación, pero muchas veces es necesario, hermano, para poder aprender que el propósito de Dios en medio de los problemas es más grande. El propósito de Dios es más grande que el problema mismo. Eso debe de quedarnos bien claro a todos nosotros, que la vida cristiana no debe ser, amado hermano, o no es miel sobre hojuelas, como se dice, o que todo es paz y tranquilidad. No. Hay problemas en la vida cristiana y es una realidad, y todos los que estamos aquí los estamos experimentando. Todos en alguna forma, de alguna manera, en algún grado o hasta en una magnitud, estamos experimentando en este mismo momento un problema. ¿Y cuál es el propósito de Dios, amado hermano, cuando pone esos problemas en nuestras vidas? Porque muchas veces a la verdad no entendemos por qué estamos sufriendo, o por qué si venimos a la iglesia, o por qué si somos cristianos, nos están sucediendo muchas cosas. Hoy quisiera, amado hermano, hablarle de 5 maneras en las que Dios utiliza los problemas para equipararnos en la vida. El primer punto que quiero tratar con usted, amado hermano, es que Dios usa los problemas para dirigirme. Dios utiliza los problemas para dirigirnos, amado hermano. Muchas veces esos problemas
nos tienen que llevar a una nueva dirección en nuestra vida. Muchas veces esos problemas nos van a motivar para cambiar de dirección. A veces Dios, amado hermano, nos tiene que meter en el camino. En el camino a veces en donde vamos, a veces nos tiene que meter bajo fuego. A veces nos tiene que meter bajo tribulación. A veces nos tiene que meter en enfermedad o en algún padecimiento, hermano, para cambiarnos la dirección. Y es la manera que Dios utiliza para cambiarnos. Hay mucha gente que conoce al Señor. Hay mucha gente, amado hermano, que se dice ser cristiano, pero no ha entendido cuál es la dirección que Dios quiere que ella, por donde camine o por donde ella vaya. Y es que muchas veces los problemas no son otra cosa, sino que Dios nos está diciendo, cambia de dirección. Por donde vas no es lo correcto. Por donde te estás encaminando no es lo cierto. Y a veces, amado hermano, Dios nos enfrenta con una realidad de que tenemos que cambiar a través del fuego de la aflicción, otra vez a través de los problemas, de los golpes y azotes que enfrentamos en la vida. Mire lo que dice Proverbios 20:30, si alguien me puede ayudar con la cita. Proverbios 20:30. Y a veces déjeme decirle, amado hermano, que la persona que a veces no quiere entender, porque a veces nos aferramos a nuestras situaciones, nos tiene que pasar como dice este pasaje. Proverbios 20:30 dice de la siguiente manera: la maldad se cura con golpes y heridas, y los golpes hacen sanar la conciencia. Otra versión más al día lo dice de la siguiente manera: a veces las experiencias dolorosas nos hacen cambiar nuestros caminos. ¿Y será que Dios quiera golpearnos, amado hermano? ¿Será que Dios quiera que pasemos por sufrimientos? ¿Será que Dios quiera que pasemos por estas situaciones? ¿Será que Dios quiera herirnos? No. No, esa no es la realidad. Pero si muchas veces estamos sufriendo, son por las consecuencias de las decisiones que nosotros hemos tomado. Son por las consecuencias de nuestras acciones. A mayor, a veces maldad, mayores golpes recibiremos en la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquel que le dicen ya no tomes, y sigue tomando y sigue tomando y sigue tomando. Con el paso del tiempo, el pago de llevar una vida desenfrenada va a ser mayor. Por eso decía en esta versión de Proverbios 20:30, a veces las experiencias dolorosas nos hacen cambiar nuestros caminos. Dios quiere, amado hermano, que nosotros cambiemos de dirección. Quizá usted es una persona cristiana, pero también le está diciendo que a pesar a veces de nosotros decir que conocemos a Dios, Dios muchas veces nos dice, cambia la dirección por donde estás caminando. El sentido que llevas de cristianismo no es un sentido que es el que yo quiero. A veces tomamos a la ligereza, amado hermano, ser cristianos. Pero ser cristiano, amado hermano, no es una religión como se ha dicho, es un estilo de vida. Es un estilo de vivencia. Ser cristiano es hacer e imitar la vida que tuvo Cristo en la tierra. Eso significa ser cristiano. Déjeme ilustrarle un poquitito esto. Si usted va conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Elías era un profeta de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías era un profeta de Dios tremendo. Dice la palabra de Dios que por boca de Elías, él profetizó y dijo que durante 3 años no iba a haber lluvia en el pueblo de Israel.
Y si usted ve desde el capítulo 16 en adelante de Primera de Reyes, va a ver la historia tan tremenda de cómo Dios lo utilizó y cómo Dios, a través del profeta Elías, demostró que él era el Dios verdadero. Y en el capítulo 19 encontramos, hermano, la consecuencia de lo que había hecho Elías, cuando dice la palabra de Dios que él juntó a todo el pueblo de Israel y juntó a 850 profetas de Baal, y él les dijo: escoged pues quién es Dios. Dios les va a demostrar a ustedes, pueblo de Israel, que Él es el Dios verdadero. Dice, porque el Dios que haga descender fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero. Y dice que la palabra que Dios descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, y esos 850 profetas fueron degollados a mano de Elías. Y fue tanto el enojo de la reina que gobernaba ahí, que dice la palabra de Dios que le amenazó de muerte y dijo: así me hagan los dioses si el día de mañana no tengo yo tu cabeza puesta aquí conmigo. Dice la palabra de Dios que él se fue huyendo y huyó y se fue a una cueva. Ya está conmigo en el capítulo 19. Dice, y él se fue en el verso número 4, dice, y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí que en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Dice que caminó 40 días en el verso 8 y 40 noches hasta el monte de Oret, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva en donde pasó la noche. Dice, y vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? A veces pareciera, hermano, que a veces así nos sucede cuando nosotros tenemos el problema. Que a veces decimos: ¿por qué llegué a este punto? ¿Por qué llegué a esta situación? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando esta tribulación, esta prueba, esta escasez, esta necesidad? Y pareciera que nos llega una lucecita que nos dice: ¿qué haces aquí, Marcelo? ¿Qué haces aquí, José? ¿Qué haces aquí, Blanca? ¿Qué haces en esta situación, Emilia? Póngase el nombre que quiera, pero pregúntese: ¿qué haces aquí en esta situación? ¿Por qué llegamos a esa situación? Y pareciera que esa lucecita llega y nos dice: si yo hubiera cambiado de dirección, o si yo no hubiera hecho esto, no estaría hoy en esta parte. Y vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y mire, él responde y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado altares y han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado, y buscan quitarme la vida. Si nosotros vamos al verso número 13, otra vez dice que cuando oyó la voz Elías, cuando el Señor se presenta delante de él, dice la palabra de Dios que Dios le demostró cómo es la presencia de Dios. Dice que primero vino un terremoto vino un viento recio. Después vino un terremoto. Muchas veces, amado hermano, hay situaciones que a nosotros nos mueven, pero no queremos cambiar de dirección.
Otras veces llegan a ser tan fuertes que nos mueven los pies, amado hermano, pero no cambiamos de dirección. Y dice la tercera vez, dice que llegó un fuego abrasador. Y a veces las situaciones nos están quemando, pero no cambiamos de dirección. Hasta que llegamos a entender, amado hermano, que Dios quiere hablarnos. Y dice que es lo hermoso de Dios, que Dios no quiere golpearnos, sino dice que Él entendió cuando un viento apacible, suave, Él entendió que era la presencia de Dios y que le estaba hablando. Si nosotros somos honestos, Dios no quiere golpearnos, Dios no quiere herirnos, Dios no quiere que pasemos por tribulaciones, pero muchas veces son nuestras direcciones, son nuestros caminos, nuestras acciones lo que nos ha llevado a ese punto. Y mire lo que dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde la misma respuesta que dio antes. A veces, amado hermano, Dios quiere que cambiemos de dirección, pero justificamos el seguir en ese mismo punto. Es que ¿para qué voy a la iglesia si tengo estos problemas? ¿Es para qué sigo ahí o para qué me esfuerzo si no cambia nada? A ese profeta el Señor le dijo 2 veces: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en este punto? Muchas veces Dios utiliza los problemas para cambiarnos, para redireccionarnos. Yo no sé si usted ha estado en esta posición y le dice a Dios: ¿qué está pasando? Yo no sé si usted le ha dicho a Dios: ¿por qué paraste la bendición si yo tenía trabajo? ¿Por qué paraste la bendición, Señor? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué tengo ese problema con mis hijos? ¿Por qué tengo ese problema con mi esposo? ¿Por qué tengo ese problema laboral? ¿Por qué tengo ese problema ahora? Y a veces le decimos: ¿qué estás haciendo, Dios, por mí? Dios le respondió a Elías: es que ya no te quiero aquí, es hora de moverte, es hora de que hagas otra cosa. Quizás hay cosas en nuestras vidas, amado hermano, como le pasó a este siervo, que se han secado en su vida, como se secó ese arroyo en donde él estaba siendo alimentado. Quizá Dios te esté diciendo: hermano, no insistas en hacer lo que estás haciendo ahorita, porque yo quiero que hagas otra cosa. Quizá es necesario que tú te muevas del lugar donde estás ahorita, hermano, porque Dios quiera moverte a otro nivel, que empieces tú a conocerlo como el Dios verdadero, como el Dios proveedor, como el Dios sanador, como el Dios que levanta estandarte delante de tus enemigos. Pero muchas veces nos empeñamos en seguir aferrándonos a las cosas. Y muchas veces no nos damos cuenta que las cosas empiezan a secar a nuestro alrededor. Y no porque Dios lo quiera hacer, amado hermano, sino porque Él utiliza muchas veces las situaciones para cambiarte y moverte de lugar. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo número 2. Perdón, 2 Corintios capítulo 7, verso 9. Hay veces que Dios nos va a meter en problemas, en dificultades, nos va a doler y nos vamos a entristecer. Pero mire lo que dice el Señor en este versículo: ahora me alegro, no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. Dios utiliza a veces situaciones que nos van a producir en nuestras vidas tristezas, pero es para cambiarnos de dirección. Yo no sé, amado hermano, si usted perdió algo por venir a Dios, pero si lo que usted perdió, amado hermano, le trajo a Dios,
déjeme decirle que no fue una pérdida, sino que fue una ganancia. Si el dolor lo trajo usted, no fue dolor. Pérdida y dolor hubieran sido o serán, amado hermano, aquel que muere sin Cristo. Esa es una pérdida y eso será un dolor. Ese problema que usted está enfrentando, hermano, quizá Dios le esté diciendo en esta tarde, hay que cambiar de dirección. La realidad, amado hermano, es que la mayoría de nosotros no cambiamos si no vinieran los problemas. Ignoramos decisiones difíciles y las tomamos, amado hermano, cuando ya no podemos más. A veces, amado hermano, cuando sabemos qué es lo correcto, queremos irnos por el camino fácil. Y es lo que Dios no quiere, amado hermano. A veces, esto es un ejemplo bien vivo de lo que sucede en el ser humano. Ignoramos a veces la enfermedad hasta que ya se empieza a presentar el dolor. Hasta que ya tenemos el dolor encima, es cuando nosotros decimos, ya voy a tomar agüita, ya no me voy a desvelar tanto. Muchas veces Dios aprieta nuestras vidas, hermano, en el problema. Mas el dolor no es para que usted lo siga ignorando, sino es para que cambie de dirección. Así que en esta tarde yo quisiera empezarle a preguntar a usted, si este problema que usted tiene, hermano, ¿por qué no le pregunta a Dios a dónde lo quiere llevar? ¿A dónde Dios lo quiere redireccionar o redirigir? El segundo punto que Dios utiliza, hermano, o por qué utiliza los problemas. Dios usa los problemas a veces para inspeccionarnos. El primero es para redirigirnos o cambiarnos de dirección, pero el segundo, amado hermano, es una de las cosas que Dios utiliza para inspeccionarnos. Él utiliza los problemas para ver qué hay dentro de nosotros. Él usa los problemas, hermano, para que veas cómo eres tú y cómo yo somos en el interior. Es como las bolsitas de té que no tienen marca, solamente tienen el puro hilito. Vamos a aprender o vamos a entender de qué eran cuando lo metemos en el agua caliente y empieza a salir el aroma. A veces Dios tiene que hacer eso para saber qué hay en nuestras vidas. En los problemas, en el fuego de los problemas, muchas veces se sabe de qué estamos hechos. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 es un ejemplo vivo de cómo Dios utiliza las situaciones para saber qué hay en nosotros. Dice la palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tres cosas Dios utiliza cuando nos mete en problemas a veces, para saber qué es lo que hay dentro de nosotros, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Déjeme decirle, amado hermano, que Dios guió al pueblo de Israel 40 años antes de entrarlos a la tierra prometida, pero los llevó para probarlos, dice la palabra. Usted sabe, amado hermano, que caminando de la tierra de Israel a la tierra, amado, de la tierra prometida, son aproximadamente 2 semanas, 15 días. Pero ellos pasaron 40 años dando vueltas. Y esta es otra realidad que sucede. Hay gente que sabe que tiene que cambiar, que hay gente que sabe que esa no es la forma de cómo está llevando su vida y le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas.
y no llega a ningún lado. Ese pueblo de Israel estuvo 40 años dándole vuelta al mismo monte y jamás se dieron cuenta de que estaban dando círculos. Hay gente tan obstinada, decirla por no decir, como dicen las abuelitas, a veces somos tan cabezones, somos tan necios que no nos damos cuenta que estamos volviendo al mismo círculo vicioso. No se está enojando. Puede haber amenes. ¿Ha sentido usted como alguna vez Dios ha utilizado una prueba para inspeccionarlo? Yo creo que sí, todos nosotros. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. Mire lo que dice. Santiago 1, 2 y 4 dice de la siguiente manera: hermanos, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Otra versión un poquito más ligera dice de la siguiente manera: hermanos míos, ustedes deben tenerse por dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. ¿Sabe qué significa que seamos perfectos y cabales? ¿Sabe qué significa que seamos maduros? Que seamos maduros. Pero muchas veces, amado hermano, somos lo contrario. Cuando nos vienen las pruebas, decíamos hace rato, le damos vueltas y vueltas y vueltas a la misma cosa. Y como niños berrinchudos a veces, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y no es la forma en que Dios quiere que llevemos nuestras vidas, sino que Él quiere que nosotros seamos maduros. ¿Y sabe por qué? Porque las pruebas son impredecibles. Los problemas son impredecibles. Nos van a llegar, amado hermano, en el momento que menos los pensamos. Nos van a llegar de los sabores que menos los esperamos. Nos van a llegar, amado, de diferentes tamaños. Nos van a llegar, amado hermano, en el momento que menos lo esperamos. Así llegan los problemas. Así, amado, que Dios va a utilizar los problemas para saber qué es lo que hay dentro de ti. Pero déjeme decirle una situación que yo sé que aquí no sucede. Pero cuando tienen problemas, yo sé, amado hermano, que es mucha paz, tranquilidad aquí en esta iglesia, que todos vienen a la iglesia, oran, le piden a Dios que les ayude. Y que se levantan, amado hermano, dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios que les resuelva. Pero hay otros lugares en donde se paran los hermanos y lo primero que dicen, esta misma situación, este mismo problema, y empiezan a maldecir en el día. Se levantan maldiciendo al hijo, se levantan maldiciendo a la esposa, se andan maldiciendo que no tienen que comer o desayunar, amado hermano. Yo sé que aquí no sucede. Yo sé que aquí hay fruto de gozo, paz, amor, templanza. ¿Qué es lo que sale, amado hermano, cuando tiene los problemas?
¿Qué es lo que aflora de nosotros cuando tenemos los problemas? ¿Y por qué quiere Dios que saque de nosotros lo que hay cuando hay un problema? Dios lo que quiere ver, amado hermano, y lo que quiere hacer con nosotros cuando utiliza los problemas para inspeccionarnos, es para purificarnos. Así como Él purifica el oro y purifica la plata, que tienen que pasar por el horno para quitar impurezas, así Dios a veces utiliza los problemas para que nosotros seamos purificados, para limar de nosotros, para que nosotros, cuando venga el problema, amado hermano, no nos muéramos en esas situaciones, sino que confiemos en que Dios nos va a seguir sacando adelante, que confiemos que Él está con nosotros todos los días. Mire lo que dice Isaías 48:10. Yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. ¿Qué cosas revelan mis problemas? ¿Qué personalidad sale de mí cuando tengo los problemas? Entonces ya tenemos dos cosas. Dios utiliza los problemas para redireccionarnos y Dios utiliza los problemas para inspeccionarnos. Tercer punto, Dios utiliza los problemas para corregirnos. La vida es como una escuela, amado hermano, y los problemas que muchas veces vamos pasando son nuestro currículum escolar. Porque muchas veces, amado hermano, estos problemas que pasan nos dan a nosotros la experiencia para compartirla con otra persona que pudiese estar pasando por el problema, por ese mismo problema que nosotros ya pasamos. El Salmo 119:71 dice de la siguiente manera: me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Déjeme decirle, amado hermano, que muchos de nosotros aprendemos más de nuestros sufrimientos que a través del éxito. De hecho, no sé por qué, amado hermano, pero la mayoría de las lecciones en la vida las aprendemos a través del sufrimiento, las aprendemos a través del dolor, las aprendemos a través del fracaso. Y yo creo, amado hermano, porque, como hay un dicho que dice, nadie escarmienta en cabeza ajena, sino que a veces, amado hermano, vemos los problemas y las situaciones, pero a veces no queremos alejarnos del fuego. Deme una sonrisa, por favor. Pero déjeme decirle que muchas veces a través de los problemas, las situaciones, las circunstancias, hemos aprendido en la vida. No es hasta que pasamos los problemas, hermano, que realmente aprendemos. Así que Dios usa los problemas para dirigirnos, inspeccionarnos y para corregirnos. Y es que muchas veces nos gusta aprender a la mala. Usualmente aprendemos el valor de algo cuando lo perdemos. Aprendemos el valor del dinero, hermano, y del buen crédito cuando ya nos vamos a la bancarrota. Aprendemos el valor de una amistad o de un ser amado cuando ya lo perdemos. Aprendemos el valor de una esposa o de un esposo después de un divorcio o de la muerte. Aprendemos el valor de la salud en medio de la enfermedad o cuando ya nos estamos despidiendo de este mundo. Y es que no aprendemos, amado hermano, sin experiencia. Y es lo que Dios no quiere, que nosotros suframos. Dios usa los problemas para corregirnos, para enseñarnos cosas que muchas veces nosotros no aprenderíamos, hermano.
Hebreos 12, 6 y 8 dice de la siguiente manera: porque el Señor corrige a quien ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Hebreos 12, 6 y 8. Vuelvo a repetirlo. Porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Por eso Dios los trata como a hijos. Y mire lo que pregunta: ¿acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. En el mundo no hay, como alguien decía, no hay huérfanos en el mundo. En este mundo no hay personas huérfanas. O somos hijos de Dios, o somos hijos, como lo dijo el Señor Jesús, hablando a los fariseos, hablando a los escribas, hablando a los que conocían la ley. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Pero muchas veces Dios utiliza las cosas para corregirnos, porque nos ama. Porque tiene el propósito, amado hermano, de que con amor usted y yo enderecemos nuestras vidas. La disciplina es la señal de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros somos hijos de Dios? Es que hay una forma bien sencilla, amado hermano, que si uno peca, va a haber una consecuencia. Que si uno obra sabiendo que es pecado, tarde o temprano nos va a llegar la consecuencia. Y es porque Dios nos ama. La razón, hermano, por la que un padre disciplina a un hijo es porque le ama. La razón por la que yo disciplino a mis hijos igual es también porque los amo. Es porque yo quiero que les vaya bien en la vida, que vayan por el camino correcto. Así, hermano, yo quiero que en esta tarde usted no se enoje, pero si Dios lo quiere corregir es porque le ama. Y porque si está sintiendo, amado hermano, que Dios le está corrigiendo, es porque a Dios usted le interesa en esta tarde. El cuarto punto, hermano, que Dios utiliza, por lo que Dios utiliza los problemas, muchas veces, amado hermano, es para protegernos. Primera de Pedro 3, verso 17. Muchas veces, amado hermano, los problemas son bendiciones disfrazadas. Muchas veces, amado hermano, ese problema que se nos presenta nos va a prevenir de un problema mayor. Primera de Pedro 3:17 dice: porque es mejor que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor sufrir por hacer lo correcto que sufrir por hacer lo incorrecto. Le quiero ilustrar esto de una manera, de una historia que me gustó mucho. Era de un hombre que vino a consultar a su pastor y le dijo: en mi trabajo quieren que haga ciertas cosas que no son éticas, y si no las hago me van a correr. El pastor le preguntó a este varón si había otras opciones para que él pudiera salir de ese problema, a lo cual este varón le dijo que no había opciones. Así que el pastor le aconsejó de que no hiciera lo que le pedían, y la consecuencia fue de que lo corrieran de su trabajo. En corto tiempo, amado hermano, de que fue corrido de su trabajo, en esta empresa se armó un escándalo financiero y muchas gentes fueron llevadas a la cárcel. Él sufrió por hacer el bien y lo despidieron. Pero imagínese, hermano, en un tiempo quizá pensó: por hacer el bien me corrieron de mi trabajo,
Pero ya cuando vino la consecuencia de esto, él le agradeció a Dios por no haber sido llevado ahora en la cárcel. Muchas veces los problemas que se presentan en nuestras vidas son para protegernos de un problema mayor. Por eso el apóstol Pablo decía, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. A veces Dios está usando ese problema para protegerte de un problema más grande. Dios está trabajando en tu vida porque aunque tú no lo veas o lo sientas o no lo entiendas, hay un proceso de protección sobre tu vida. Un ejemplo clásico es el ejemplo de José, yéndonos a la Biblia. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que él fue vendido como esclavo. Y él sufrió, dice la palabra de Dios, que cuando él fue comprado en la casa de Potifar, dice que él, por hacer el bien, por no haber tenido relaciones con la esposa de Potifar, fue llevado a la cárcel. Y dice la palabra de Dios que pasó mucho tiempo ahí en la cárcel hasta que el Señor lo promovió y llegó a ser segundo de Faraón. Y que cuando hubo hambre en la tierra de Israel, donde estaban sus hermanos, dice, amado hermano, que cuando sus hermanos se presentaron delante de él, él no tuvo palabras de reclamo, sino mire la expresión que hizo él. Vaya conmigo a Génesis 50:20. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Y qué bonito, porque concuerda con lo que leíamos de Primera de Pedro 3:17, porque es mejor que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En esta vida nos van a herir, van a tramar cosas contra nosotros, van intencionalmente a hablar mal de nosotros, pero lo que ellas intentan, amado hermano, Dios muchas veces los transforma para bien. Ese problema que quizá hoy se está presentando, ¿por qué no te preguntas si Dios te está guardando de un problema mayor? ¿De qué cosas este problema me está guardando a mí? Muchas veces un problema es la manera que Dios utiliza para prepararnos para el éxito en el futuro. Así que hay que aprender de los problemas, de los fracasos, de las frustraciones. Cada persona de éxito en cualquier área o en cualquier negocio ha aprendido del fracaso. Así que no tenga miedo, amado hermano, cuando se presenten estas situaciones. Entonces ya llevamos 4 puntos. El primero es los problemas son para redireccionarnos. La segunda son para inspeccionarnos. La tercera son para corregirnos. La cuarta es para protegernos. Y esta quinta, amado hermano, es lo que muchas veces a nosotros no nos gusta. Que Dios utiliza los problemas para perfeccionarnos. Vaya conmigo a Romanos 5:3-4. Dios usa los problemas para moldearnos, para transformarnos en la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Mire lo que dice el pasaje de Romanos 5, 3-4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esto nos habla, amado hermano, de un ciclo. En la tribulación yo aprendo a ser paciente. En la tribulación, esa paciencia, amado hermano, una vez que yo aprendo a ser paciente, esa paciencia se va a probar, pero esa paciencia ya probada va a producir en mí esperanza. Esperanza, amado hermano, de que Dios va a estar conmigo.
Esperanza que Dios no me va a desamparar. Esperanza que tarde o temprano Dios me va a responder. Esperanza, amado hermano, de que tarde o temprano ese problema va a pasar. Yo muchas veces se lo he dicho, no todas las tormentas duran toda la noche. Todas las tormentas tienen un final y después de ese final hay una calma. Esperanza de que Dios ha estado conmigo hasta ahora y estará conmigo hasta el final. Dios usa estas cosas llamadas problemas para producir carácter en nuestras vidas. Somos como un diamante, amado hermano, a veces sin pulir. Así que hay situaciones en las cuales Dios dice, ya es hora de empezar a trabajar con Marcelo. Ya es hora de trabajar con Francisco. Ya es hora de empezar a trabajar con Eric. Ya es hora de empezar a trabajar con Jesús. Dios dice, es hora de pulir esa joya, ese diamante. Y a veces empieza a pulirnos con un problemita pequeño. Y empieza a tomar el martillo y un pequeño cincel. Pero a veces, amado hermano, empezamos a ser, como lo decíamos al principio, tan testarudos o tan cabezones, que ya no es el martillito, sino ya tiene que ser un marro para empezar a golpear. Y a veces no aprendemos en ninguna de las áreas que Dios quiere utilizar los problemas. Y empieza a agarrar un rotomartillo que es más fuerte. ¿Y por qué no? A veces Dios tiene que utilizar, así como se hace en las minas, una explosión o una bomba para tratar de nosotros que seamos cambiados. Dios quiere utilizar esos problemas para perfeccionar nuestras vidas. Dios va a usar lo que tenga que usar muchas veces para llamar tu atención, sencillamente porque te ama. Así que el propósito de Dios, hermano, a través de los problemas, se va a cumplir con un propósito primordial: hacerte más como es su Hijo, hacerte más como es Cristo, hacerte más como es el carácter de Cristo. Y cómo Dios lo hace a través de la palabra, cuando tú la lees, y a través de las circunstancias. Dios quiere perfeccionarte a la manera en que Jesús fue perfeccionado. Dice la palabra de Dios, amado hermano, en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, hablando de Cristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hablando de usted y de mí, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nos dice que Jesús fue perfeccionado en su forma de ser humano por las aflicciones. Ahora le pregunto a usted en esta tarde, si Jesús fue perfeccionado en su forma de hombre por las aflicciones, ¿qué le hace pensar a usted y a mí que nos va a perfeccionar de otra manera? No somos más que Él. El siervo no es más que su Señor. Así que el propósito de Dios es desarrollar en nosotros el carácter de su Hijo. Que maduremos, que crezcamos. Por lo tanto, amado hermano, vamos a ir cerrando esto. ¿Cómo yo puedo crecer a través de los problemas? Déjeme decirle en esta tarde, amado hermano, el problema verdadero que tú tienes no es tu problema, sino que la forma en que muchas veces se reacciona al problema. A veces el problema no es tan grande y nosotros lo hacemos grande. A veces, amado hermano, es un pequeño vaso,
pero por nuestro carácter y por la perspectiva que tenemos, lo hacemos una tormenta. Muchas veces el aprender a callarnos, el aprender a veces a pensar antes que hablar, puede evitarnos muchas situaciones en la casa. Cuando mi manera de reaccionar se convierte en un problema, es cuando nosotros perdemos la perspectiva. Y hemos aprendido, hermano, que logramos la perspectiva a través de lo que Dios nos habla en su palabra. Es decir, nosotros, amado hermano, tenemos que ver el problema y cómo se debe de solucionar a través de la perspectiva de Dios, a través de cómo Dios ve los problemas, a través de cómo se pueden solucionar. Pero déjeme decirle que hay un cierto tipo de características cuando una persona ha perdido la perspectiva y que muchos caemos en ese punto. Es cuando las cosas, hemos perdido la perspectiva, cuando dejo las cosas importantes a un lado, cuando hago los valores que me enseña la palabra de Dios a un lado, cuando he perdido el humor, cuando lo único que hago es sentirme miserable y estándome quejando o culpando a los demás de mi problema, cuando muchas veces el causante de todas las cosas es Marcelo. Digo, para que no se sientan y para que me den una sonrisa, es Marcelo. Hay que dejarnos de sentirnos mal así, hermano, y empezar a tomar las cosas desde la perspectiva de Dios. Así que en esta tarde, amado hermano, es necesario que todos pasemos por problemas, porque es la forma que Dios utiliza para redireccionarnos, para que cambiemos de dirección, para saber lo que tenemos en nuestro corazón, para corregirnos, para guardarnos de un problema mayor y para perfeccionarnos. Amado hermano, en esta tarde, yo no sé cuáles sean sus problemas. Yo no sé de qué tamaño sean sus problemas. Pero yo hoy en esta tarde quisiera que se pusiera de pie y meditara sobre ese problema que usted trae o esa situación que usted tiene. Y que en esta tarde incline sus ojos, su cabeza, perdón, y cierre sus ojos. Y que le pregunte en esta tarde a Dios: Señor, ¿estarás usando este problema para dirigirme? Que en esta tarde usted le pregunte a Dios: ¿estarás usando ese problema para dirigirme? ¿En qué dirección quieres que yo vaya? Que le pregunte en esta tarde: Señor, ¿estarás usando ese problema que yo traigo para inspeccionarme? Que usted se pregunte y que le diga a Dios: ¿qué revela este problema de mi vida? Una debilidad, revela una prioridad errónea. Que en esta tarde usted le diga: Señor, ¿estarás usando este problema para corregirme? Quizás este problema fue culpa mía y estoy cosechando lo que sembré. ¿Qué quieres que aprenda? Señor, en esta tarde, ¿estás usando ese problema para protegerme? Quizá no me he dado cuenta, pero ese problema que tú has puesto me va a librar de algo mayor. O Señor, lo estarás usando para perfeccionarme. Quizás áreas de mi vida, Señor, que yo no he visto, pero que tú en tu infinita sabiduría sabes que me hace falta. Aunque usted en esta tarde no entienda
el problema que usted tiene. Lo único que Dios le está pidiendo es que en esta tarde usted coopere con Él para que esos problemas puedan ser resueltos. Así que si usted ya meditó en ese problema, yo le invito que si quiere pasar al altar, déjelo aquí y expóngaselo a Dios tal cual es. Él no se espanta del problema que usted tiene, porque Él conoce todas las cosas. Él no se espanta de qué tan grande es esa situación que usted está viviendo, porque Él es más grande que todas las cosas. Aún Él no se espanta de qué tan fuerte sea o qué tanta maldad traiga usted o le haya traído ese pecado, ese problema. La palabra de Dios a mí me dice que Él es fiel y justo para perdonar. La palabra de Dios me dice que el que ama, que Él nos ama y que a veces castiga porque nos toma como hijos. Aunque usted se sienta culpable o haya sido usted el que ocasiona ese problema, usted puede venir y dejarlo delante de Dios y ponerse a cuentas con Él en esta tarde y poder llegar con su familiar, con quien tenga el problema y arreglar la situación. No se lo lleve hoy, déjeselo a Él. Hable con Él, expóngale a Dios tal cual es el problema que usted tiene y déjelo en sus plantas. Señor Dios, Padre eterno, ¿cuántas veces, oh Dios, tú has hablado a nuestras vidas? A veces nos has hablado, Señor, a través de la palabra. Otras veces, mi Dios, nos has hablado a través de las prédicas, Señor, de la exposición de tu palabra. Pero otras veces, Señor, nos has hablado a través de los problemas, a través de las circunstancias. A veces, Señor, esos problemas han llegado hasta el punto de una aflicción, de una enfermedad. Pero en esta tarde, oh Dios, venimos delante de tu presencia, implorando misericordia, implorando misericordia. Así como aquella mujer muchas veces, Señor, gastó, como dice aquello, Padre, tu palabra, todo el dinero que tenía lo gastó yendo con alguien que le ayudara. Y el problema seguía. Muchos problemas, Señor, se van a resolver si nos humillamos delante de ti, Señor, en sinceridad de corazón, con humildad, oh Dios. Hoy te ruego, Padre, hoy te ruego, Dios, ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia, Señor, de cada uno de mis hermanos. Hermano Francisco, acompáñeme, por favor. Ore por mi hermano, él sabe su necesidad. Hable con Dios. Hable con Dios. De rodillas ante ti, yo declaro eres mi Hable con Dios. No importa cuánto tiempo lo ha llevado. Vida nada sin ti, toma mi mano y ¿Cuántas veces lo ha cargado? Susténtame con tu amor. Hoy déjeselo a Él. Y hoy te adoraré.
aquí estoy adorándote con lo que soy, te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Te ofrecemos nuestras vidas, Señor, en gratitud al servicio tuyo. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy, yo te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Aquí estoy adorándote con lo que soy, te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Dígale al Señor. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte, por siempre voy a adorarte. Dígale al Señor, aquí estoy adorándote con lo que soy, te adoraré.
voy a romper el protocolo con los muchachos. Pero yo sé que si usted ya dejó el problema, ya dejó esa situación en esta tarde, usted le puede decir al Señor: el Señor es mi rey, mi todo. Así que yo le voy a invitar, iglesia, gócese delante de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y Él también da esa promesa y dice: yo estoy con vosotros todos los días, es día, noche, tarde, todos los días hasta el fin del mundo. Así que si en esta tarde usted ya dejó su problema, hoy puede cantar al Señor con la libertad y puede decir, alzar manos, palmear, darle la gloria a Dios y decirle en esta tarde: el Señor es mi rey, mi todo. Así que gócese, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, denle la gloria a Él. Usted vino a exaltarle, usted vino a cantarle, vino a adorarle. Tiene manos, tiene pies, tiene boca. Estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que se mueve en medio de la alabanza. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y a su nombre. ¿Quién vive?
servicio, así sea limpiar una silla, así sea lavar un baño o dar una ofrenda. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Todo lo que hagáis, hacerlo con amor. Y dice que todo es para la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces, también ahí se incluye cuando damos ofrendas, que si lo hacemos con amor estamos glorificando a Dios. Amén. Y es un acto de adoración también.